Muy buenos días a todos, compañeros, sembradores, técnicos, público en general que nos acompaña. Antes que nada, me permito dar un agradecimiento muy especial a los organizadores y al staff en general por la organización de este congreso tan importante y que seguramente tendrá muy buenos resultados y afluencia por parte de todos los sembradores, técnicos que están interesados en realizar este intercambio de saberes en temas de agroforestería y comercialización con base en estadísticas básicas. El objetivo de la siguiente ponencia es dar a conocer algunas prácticas y obras mecánicas asequibles, es decir, de bajo costo que ayudan a mejorar la productividad, la conservación y protección de uno de los recursos más importantes que tenemos en la parcela, como lo es el suelo. Bien, antes de entrar en materia sobre la plática, me gustaría que definiéramos o entendiéramos cuál es el concepto de este recurso tan importante para nosotros, así como para todos aquellos poseedores de este tan importante recurso como lo es el suelo. Entre los diferentes conceptos que existen, podemos resumirlo de una forma muy práctica. El suelo es la capa superior de la corteza terrestre formada por minerales, materia orgánica, agua y aire. El suelo en los terrenos forestales es muy importante, ya que ayuda a los árboles, son el sostén principal básicamente de la vida en todo el planeta, puesto que en él sembramos, en él se encuentran y caminan todos los diferentes animalitos, en él están nuestras selvas. Bueno, en general es el sostén de la vida aquí en nuestro planeta. Asimismo, entre otras diferentes características, pues son el hogar de varios animalitos, porque dentro, como ustedes lo saben y han visto, dentro del suelo existen otros bichitos o otros animalitos que nos ayudan, que son importantes para mantener esa sanidad en el suelo. No obstante, actividades como la tala de árboles, pastoreo, pasto excesivo y otras ciertas prácticas agrícolas no sustentables, pues han generado una crisis de degradación en este recurso como es el suelo, por lo cual resulta que es necesario usar algunos métodos los cuales sean relativamente sencillos, de un coste muy accesible para la mayoría y sobre todo que sean efectivos. Uno de los principales problemas en los cuales se enfrenta el suelo es la erosión, y vamos a entender por erosión como un proceso que se da en la naturaleza mediante el cual el suelo y las demás partículas que lo integran y otros materiales como rocas se van desgastando de forma superficial y se van transportando de un lugar a otro, ya sea por diferentes acciones, ya sea por el viento, el agua o inclusive por actividades humanas. Y bien, este fenómeno puede afectar y afecta de forma negativa la fertilidad del suelo, ya que la parte más fértil, como ustedes lo saben, se encuentra en el suelo, alterando la estabilidad en los diferentes ecosistemas que sostiene este recurso. Las principales causas que dan origen a la erosión, pues básicamente están vinculadas o ligadas de alguna forma. Primero que nada, la deforestación originada principalmente por la tala excesiva de árboles que deja el suelo expuesto y facilita el arrastre por el agua y el viento, por lo que dificulta o impide que esta agua se infiltre de forma adecuada al suelo, y con ello pues pierde la conectividad con los mantos freáticos, volviendo infértiles estas áreas. La importante de mantener una cobertura vegetal
para que se amortigüen los escurrimientos, las lluvias, y así se puedan infiltrar y puedan facilitar esa infiltración. Las prácticas agrícolas intensivas han generado un uso excesivo de agroquímicos. El monocultivo, el arado, que constantemente van deteriorando la estructura del suelo. El sobrepastoreo, pues derivado principalmente de la ganadería extensiva, que compacta el suelo, reduciendo así su capacidad, como hablábamos anteriormente, de la retención de los nutrientes y la infiltración. Los incendios forestales, que el 99.9% son originados por el ser humano, frecuentemente pues destruyen la cobertura vegetal y dejan el suelo vulnerable a la erosión. Y por último, una de las causas que, bueno, pues ahí tenemos mucho que ver, o los tomadores de decisiones, vamos a decirlo así, la urbanización desordenada. La expansión de zonas urbanas sin una planeación, sin una medida de planeación adecuada, pues genera y acelera la pérdida del suelo fértil. Generalmente pues se van dando en zonas no adecuadas para el nacimiento de nuevas áreas urbanas, lo que genera una problemática importante. Existen diferentes tipos de erosión. Hablemos un poquito de algunos tipos de erosión y qué es lo que lo origina. Uno de ellos es la erosión hídrica, que es causada, como su nombre lo dice, por el agua, principalmente por las lluvias intensas y torrenciales. Vemos el caso muy específico de Tabasco y Chiapas, que durante esta temporada o las temporadas de huracanes provocan o suelen provocar desprendimientos de tierra, generando un arrastre del suelo en áreas de cultivo y comunidades cercanas a ríos que también, bueno, en algunos casos desgraciadamente han generado pérdidas de vidas humanas. En la Sierra Madre de Chiapas, las pendientes pronunciadas, aunado a las lluvias torrenciales, han incrementado la erosión del suelo. Otro tipo de erosión eólica, el otro tipo de erosión, perdón, es la erosión eólica, que es causada por el viento, y esto generalmente cuando no existe alguna barrera natural que amortigüe o aminore la intensidad del viento que pudiera generar problemática en el suelo. Vemos el caso específico de algunas zonas costeras como la península de Yucatán. El viento puede mover grandes cantidades de arena, afectando los ecosistemas principalmente dunares y de playa. La erosión por deforestación en regiones selváticas como la selva lacandona ha generado que la tala excesiva y los cambios de uso de suelo, principalmente por el aumento de la fragmentación del hábitat, generando un aumento en la frontera agrícola, ha acelerado que principalmente la capa fértil del suelo se ha ido perdiendo de forma importante. Y tenemos el caso de la erosión por actividad humana. Villahermosa, Campeche, bueno, ya no la sabemos de todas las formas posibles, ¿no? Estas construcciones sin medidas de control han generado escurrimientos que aumentan la erosión. Uno de ellos, bueno, por el relleno de vasos reguladores, perdón, ha generado problemáticas importantísimas aquí en nuestro estado. Entonces, la importancia de que exista un sistema que ayude a amortiguar y a minorar estos problemas resulta vital, no solamente en un sentido ecológico, sino también social y económico. Existen una serie de prácticas para enfrentar ayudar o controlar la erosión en nuestros terrenos. Una de ellas son las terrazas de muro vivo, barreras vivas y cercos vivos. Es una práctica muy común de tipo agroforestal en el sureste de México, especialmente en esas regiones con pendientes muy pronunciadas y suelos, por ende, muy susceptibles a la erosión. Esas terrazas de muro vivo, como por ejemplo la que ustedes ven en esta zona de aquí, se disponen de manera perpendicular a la pendiente y son estructuras que se construyen
utilizando aquellas plantas que tengan un crecimiento denso, raíces fuertes que ayuden a mantener estable el suelo y que nos ayudan de manera natural a estabilizar y reducir la erosión, asimismo a mejorar la infiltración de agua. Estas generalmente son especies empleadas que se seleccionan por su nobleza, también no solo ayudan a mantener la estabilidad del suelo, sino que también generalmente son especies fijadoras del nitrógeno, lo cual contribuye a la productividad de sus terrenos. Como ven aquí en este ejemplo, es una, es una, es una terraza de muro vivo como que está en combinación con una milpa. Es como una pequeña anécdota, posteriormente a que estas personas decidieron establecer esas terrazas de muro vivo de forma o por convicción, ya que vieron que en años anteriores la producción de su parcela, su maíz, iba en decadencia y vieron un cambio muy importante al implementar este tipo de prácticas. Entre las especies más comúnmente utilizadas estará la caena, el cocoíte, por mencionar algunos de ellos. Los cercovivos generalmente utilizados en los potreros con fines de protección, algunos casos de bancos de proteína y sombra para el ganado, se establecen principalmente con plantas leñosas dispuestas en líneas, prácticamente son linderos que se utilizan, como les decía yo, para forraje, leña e inclusive alimentos. La misma erectrina, el mulato, entre otros, son los que se utilizan ampliamente y generalmente por su nobleza y capacidad de rebrote. Estas técnicas son importantes ya que no solamente contribuyen a la conservación del suelo, sino que también ayudan a promover la conectividad a nivel de paisajes con áreas no tan fragmentadas y más densas. También ayudan a brindar algún tipo de beneficio económico y ecológico a las comunidades que implementan este tipo de actividades. Las terrazas de formación sucesiva o zanja a bordo son prácticas de manejo del suelo que están diseñadas de tal manera que ayuden a controlar la erosión, a retener la humedad y mejorar la fertilidad en estos terrenos, principalmente con una pendiente moderada a fuerte. Básicamente lo que se busca en estas prácticas es hacer una zanja de igual perpendicular a la pendiente y son una especie de escalones para que el agua no baje con tanta fuerza y se pierda menos tierra o al menos quede dentro del mismo terreno. En algunos casos, durante las zanjas, el bordo que se va generando con la zanja se aprovecha por la misma humedad que a veces se queda captada en estas zanjas, se aprovechan algún tipo de pastos que posteriormente pueden ser utilizados como bancos de proteína o inclusive algunas hortalizas muy importantes para el consumo diario que generalmente tienen algunos eh, campesinos y que de alguna manera posteriormente llegan a nuestra mesa. Otra de las prácticas utilizadas es las presas filtrantes y el acomodo de material muerto. En el caso del material muerto, principalmente es utilizado de residuos de aprovechamiento forestales o en el caso de los residuos que se hicieron de la tumba Rosequema, que bueno, esta práctica afortunadamente en los últimos años se ha ido disminuyendo, pero cuando esta se realizaba, pues resultaba ser una práctica muy eficaz para evitar la erosión o al menos disminuirla de forma importante.
Muchos de ustedes tienen zanjones que le denominan, ¿no? En sus terrenos o cárcavas, en los cuales pues van abriendo el terreno, se abren zanjas de forma considerable, se van formando, lo que genera pues una eh, pérdida del terreno, y a través de estas presas filtrantes se va captando y va disminuyendo la velocidad de escorrentía generado por las lluvias. Con ello también los arrastres se disminuyen y por lo tanto poco a poco esas cárcavas o zanjones se van cerrando. Para la construcción del establecimiento de estas áreas, bueno, requerimos de herramientas que nos ayuden a tomar en cuenta aspectos muy técnicos como es el trazo de las curvas a nivel. Muchos de ustedes ya lo han estado elaborando, en el caso de los campesinos o algunos compañeros técnicos ya tienen muy manejado la elaboración del aparato A para el trazo de estas curvas que nos ayuden a delinear la forma en que van a ir establecidos, ya sea las terrazas de muro vivo, el acomodo de material muerto, etcétera, y también que nos van a ayudar a determinar la pendiente en un terreno para que así podamos establecer las distancias que van a estar existiendo entre cada una de estas barreras. La elaboración del aparato se puede hacer como vemos aquí, con mismos materiales de la región, el muro vivo que tienen ahí, en este caso es un cocoíte, así como la elaboración del aparato A se va haciendo con materiales locales ahí de la región, ayudados de 1 metro y con una plomada, pues básicamente tenemos ya la construcción de este aparato que nos ayuda de manera importante y significativo para el trazo de las curvas a nivel y determinar la pendiente. Otra de las prácticas para la retención de humedad en el suelo, pues es el mulching, que básicamente es cubrir el suelo con hojas secas, paja u otros restos vegetales que nos ayuden a conservar mejor la humedad. De ahí por eso los compañeros técnicos de Sembrando Vida les pedían o les dicen, ¿no?, que una vez que ustedes hagan ya sea el desmorre o el deshojado de alguna de sus plantaciones, les pedían que cercanos a ellas estuvieran amontonando para estas hojas para mantener esa captación de humedad. En el caso de la captación de agua de lluvia en la zona centro y norte del país, esto resulta muy importante y vital, puesto que a diferencia de otras zonas como en el sureste de México, que bueno, ahí el problema son las lluvias, allá es la escasez de esta y por lo tanto requieren de una serie de zanjas o pequeños caneles que les ayuden a facilitar mejor la infiltración a lo que es el suelo. Otra práctica agroforestal importante para ayudar a diversificar las actividades en nuestros terrenos son las prácticas de sistemas silvopastoriles, que es combinar los árboles con animales para que el suelo no se compacte tanto y así los mismos desechos de estos animales se enriquezcan con la materia orgánica. También las cortinas rompeviento, que es plantar hileras de árboles que protejan al suelo como del viento y así crean estas condiciones favorables para que crezcan otro tipo de plantas y así la cubierta vegetal proteja de forma importante al suelo, facilitando así la infiltración hacia el subsuelo. Más allá de la importancia que ha generado estas prácticas, existen una serie de estudios. Aquí vemos el ejemplo de García Gallegos. Recientemente le evaluó la importancia de elaborar una serie de prácticas como son la zanja bordo y la zanja trinchera para la captación de agua y ver de qué manera obtenían o si realmente esas prácticas tienen una serie de beneficios. Y bueno, pues buenos, al menos vemos que en el caso del nitrógeno aumentó considerablemente en el caso de los terrenos en donde se pusieron o se implementaron esta serie de prácticas, como es zanja bordo y zanja trinchera. En los otros sitios donde evaluaron también, en el caso de algunos elementos que evalúan o son indicadores de un suelo sano y que han aumentado la productividad,
vemos que en este sitio alrededor de 7 elementos que integran el suelo o 7 indicadores hubo diferencias significativas. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo podemos traducir? Pues básicamente de que el implementar esta serie de prácticas traen beneficios importantes al suelo. No es nada más de que estas prácticas se han inventado de forma arbitraria, ¿no? Sino que existen estudios en los cuales se ha visto cómo el suelo recupera aspectos muy importantes, como el caso de aquí de la respiración microbiana, es decir, la microbiota existente en el suelo eh, está floreciendo o está de forma exitosa dispersándose. Vemos otro caso en otro sitio evaluado, igual donde aspectos como algunos minerales se enriquecen más. Generalmente, pues esto se le puede atribuir a la infiltración de aguas en las zonas donde más se implementaron estas obras. Bien, a manera de conclusión, parece que ya el tiempo me está ganando un poco. Eh, concluimos con que estas prácticas, no solo por experiencia de los campesinos que nos han comunicado de que han tenido beneficios, ¿no? Sino que también estudios que están integrados y diseñados con un método de tipo científico comprueban lo que los campesinos o los compañeros técnicos han visto y nos han comunicado. Por ende, la protección del suelo en los terrenos forestales es clave para mantener la productividad del campo, cuidar el agua, que hoy en día se escasea un poquito más, y así vamos perdiendo o vamos evitando la pérdida de tierras fértiles. Como vemos, estas prácticas son, bueno, relativamente sencillas, económicas y pueden marcar una diferencia si se adoptan de forma colectiva. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y estoy atento a algún comentario, observación. Muchas gracias.